Bienvenidos una vez más a las clases de la asignatura Radiación y Ondas Guiadas. En esta oportunidad tenemos el tema número 15 que se refiere a lo que denominamos solución computacional de la línea de transmisión. Bueno, una de las razones por las que tenemos este tema el día de hoy es porque hoy día disponemos de computadoras que pueden realizar muchos cálculos a gran velocidad y con alta precisión, un poco distinto a lo que habíamos visto en clases anteriores, donde habíamos trabajado con una herramienta gráfica que era muy buena conceptualmente, pero obviamente que carecía del tema de la precisión. Bueno, entonces el tema es que tenemos que combinar las dos cosas. Vamos a utilizar la computadora para hacer cálculos de alta precisión, pero para poderlos interpretar adecuadamente, tenemos que vertir eso en un formato que sea compatible con lo que estuvimos viendo en las clases previas, es decir, el formato gráfico, con el cual nosotros ya nos hemos acostumbrado a trabajar, que es la carta de Smith. Muy bien, si hacemos un poquito de revisión de los programas que están disponibles, pues tenemos que para el caso particular de la línea de transmisión, existen distintas alternativas. Por ejemplo, existen programas específicos para el área de cálculo, como el caso de C++, el caso de Fortran, inclusive de Pascal. Pero tenemos un elemento acá, y es que hay que sentarse a programar en esos lenguajes. Una vez que ya tengo las cuentas hechas, que tengo el programa elaborado, bueno, ok, lo puedo hacer una y otra vez, pero la primera vez hay que sentarse a programar. Y una de las cosas que tenemos aquí es que hay que diseñar una interfaz con el usuario que sea apropiada para poder ingresar los datos que necesitamos computar. Entonces, esto, les digo, puede requerir mucho más tiempo que lo que podíamos gastar en utilizar una solución como las que veníamos trabajando anteriormente, que si bien eran aproximadas, eran muy intuitivas y nos permitían obtener resultados bastante rápidos. ¿Okay? En el caso que estamos hablando, si yo quiero utilizar una herramienta como esta y estoy dispuesto a gastar el tiempo necesario para programarla, bueno, entonces tengo que pensar en que mi objetivo es desarrollar un paquete comercial, algo que yo voy a estar utilizando una y otra vez, de manera que entonces no tengo que en esas ocasiones volver a programarlo, sino que yo tengo un paquete cerrado y que no solamente puedo utilizar yo, sino inclusive terceras personas. Por eso es que yo hablaba inclusive de un paquete comercial. Muy bien. Decíamos que en el caso anterior tenemos programas de cálculo que tienen un poder computacional muy grande, pero que son complicados desde el punto de vista de programación y nos aleja un poquito del objetivo de ingeniería de telecomunicaciones, que sería resolver la línea de transmisión. Entonces, en este caso, vamos a ver qué otras alternativas hay. Por ejemplo, tenemos programas que permiten el ingreso de datos, como pueden ser los datos de la línea de transmisión, de una manera que luego puede ser fácilmente reproducible en otras partes del programa. Me refiero específicamente a las hojas de cálculo, como puede ser el Excel de Microsoft o su equivalente en código libre. ¿Qué es lo que hacemos? Entonces ingresamos los datos en una columna, por ejemplo, de la hoja de cálculo, y en las celdas podemos relacionar estos datos con fórmulas que podemos colocar en las celdas, y de esa manera podemos obtener resultados. Es bastante simple, si uno sabe exactamente qué ecuaciones utilizar, las puede poner allí, y no tiene, digamos, el esfuerzo de programación de los lenguajes anteriores. Pero el problema que tenemos es que, si bien es una solución muy flexible, que como podemos decir, podemos utilizarla casi que en situaciones de emergencia, sin embargo, tiene un gran problema. ¿Okay? A pesar de que son muy flexibles, etcétera, etcétera, tenemos un problema de que esas soluciones tienden a ser pobremente documentadas. Significa esto que al cabo de pocas semanas o inclusive hasta pocos días ya se nos olvidó para qué servía esa hoja de cálculo. ¿Okay? A menos que nosotros
hayamos tenido la precaución de documentar de alguna manera en las hojas de cálculo los pasos que estamos haciendo, en general lo que va a ocurrir es simplemente tengo un conjunto de valores, una fórmula y un resultado, y después ya se nos olvidó para qué servía. ¿Okay? Entonces, ese es un problema que tenemos ahí. Tenemos otras alternativas. Tenemos, por ejemplo, algunos programas que sí son específicos para trabajar en línea de transmisión. Un caso es, por ejemplo, el caso de RFC 99. RFC 99 sí ya es un ambiente de solución, no voy a decir de programación, sino de solución de problemas, en este caso de línea de transmisión, pero que es inspirado en otras herramientas que ustedes ya están familiarizados, como es el caso de Multisim. Es decir, si uno ve la hoja de RFC 99 es idéntica a la de Multisim, solo que ahora tenemos adicionalmente componentes de línea de transmisión, que en el caso de Multisim obviamente no estaba. Y hemos sustituido los osciloscopios que estaban en Multisim, en este caso por medidores de parámetros S, que estamos estudiando en las próximas clases. ¿Okay? Muy bien, entonces ya hemos visto varias alternativas acá. Todavía nos faltaría una última alternativa, que estamos hablando de programas de uso general que nos permiten, por una parte, obviamente programar, pero de una forma más sencilla para el usuario, tener también facilidades para establecer una interfaz usuario-máquina, lo que llamamos una GUI, que sea amigable y no que sea, digamos, la interfaz típica de Fortran que podemos tener allá, que simplemente pone un mensaje y luego ponga el valor, etcétera, etcétera. Aquí podemos tener algo un poco más elaborado para que nosotros podamos tener una interfaz con el usuario. Entonces, estos programas de que estoy hablando en este momento no solamente tienen esas facilidades, sino que adicionalmente contienen una cantidad de bibliotecas internas que nosotros podemos llamar y nos evitan la necesidad de programar ciertas cosas, como por ejemplo puede ser las funciones de derivación, integración, inclusive de optimización, que vamos a discutir un poquito más adelante. Entonces, nosotros vamos a tener estos programas que tienen todas estas facilidades. Los dos paquetes que yo he visto que cumplen con estas condiciones son MATLAB, que es conocido por ustedes porque lo han utilizado en otras asignaturas, y Mathcad, que quizás sea nuevo para ustedes en este momento, pero que tiene un conjunto de bibliotecas que no las he podido identificar en MATLAB, así que entonces en nuestro caso voy a hacer uso de la herramienta que me es más familiar para resolver este tipo de problemas. Muy bien. ¿Cuándo uso este tipo de herramientas? Bueno, un caso típico sería el de la resolución de problemas de acoplamiento de impedancia, y sobre todo cuando tengo múltiples stubs. Para ello, entonces, ¿qué es lo que vamos a estar utilizando? Pues la posibilidad de que la máquina pueda hacer actividades repetitivas que para nosotros podían ser muy complicadas. Por ejemplo, nosotros ya habíamos estudiado la solución del sistema de un stub simple, e inclusive habíamos estudiado el stub doble y lo habíamos resuelto tanto en forma analítica como en forma gráfica con la carta de Smith. Pero cuando el número de stubs crece, la situación se volvió muy engorrosa. Particularmente en el caso gráfico, pues tendríamos demasiados lugares geométricos en la hoja de la carta de Smith y fácilmente pues podíamos perdernos en el sentido de lo que estamos tratando de ubicar aquí. Entonces, más bien, en este caso, lo que nosotros podíamos hacer es utilizar uno de estos paquetes. Me voy a referir específicamente a Mathcad, porque es con el que vamos a tener los ejemplos más adelante, ¿verdad? Y nosotros pudiésemos resolver el problema con Mathcad con un número prácticamente indeterminado de stubs. Y luego, finalmente, cuando ya tengamos la solución, entonces simplemente lo vertemos en la carta de Smith para poder
tener la interpretación gráfica de esos resultados, porque simplemente los números sueltos no me dicen nada, pero cuando los pongo en el contexto que me ofrece la carta de Smith, tienen sentido esos números. Bueno, entonces lo que vamos a hacer, en lugar de dar una clase sobre Mascat, lo que vamos a hacer es que vamos más bien a considerar unos ejemplos en los cuales vamos a utilizar las fortalezas de este tipo de paquetes de programación. ¿Okay? Entonces, para preparar el ambiente, vamos en primera instancia a considerar lo que denominamos algoritmos recursivos. ¿Por qué los algoritmos recursivos? Porque lo que vamos a tener, acabo de mencionar, es que vamos a utilizar el computador para hacer una cantidad de actividades repetitivas que pudieran ocasionar errores, en el caso si fuera a sacar las cuentas, yo como humano fuera a sacar las cuentas a mano. Entonces, yo lo que voy a hacer es que esa actividad se la voy a dejar a la máquina. Y para ello, entonces, tengo que hacer que ella tenga una forma sencilla de trabajar con los datos. Pero no solamente es el asunto de la sencillez, sino que también tenemos que estudiar cuál es el algoritmo apropiado para poder trabajar aquí. Me refiero a lo siguiente. Cuando estamos resolviendo problemas de línea de transmisión, pues nosotros pudiésemos trabajar la línea en función de impedancia. Tenemos una fórmula que nos permite relacionar la impedancia de la carga con la impedancia vista a la entrada de la línea, y es una fórmula más o menos laboriosa. Y pudiésemos luego utilizar esto para combinar con otros trozos de línea y continuar nuestro trabajo. El único problema que tenemos acá es que las impedancias pueden oscilar entre valores extremos. Me refiero a que la parte real de la impedancia puede ir desde 0 hasta infinito. Y la parte imaginaria puede ir desde menos infinito hasta más infinito. Es decir, esas son cantidades que las computadoras no manejan adecuadamente. Significa que cuando yo tengo unas cantidades extremadamente grandes, que nosotros analíticamente no teníamos ningún inconveniente en trabajar, cuando las ponemos en la computadora, eso nos puede ocasionar algunos problemas. De igual manera, como la computadora no funciona bien trabajando con cantidades extremadamente grandes, tampoco con cantidades extremadamente pequeñas. Nos podemos conseguir en algún momento de un cálculo una división por 0, lo cual produciría en la máquina, o sea, analíticamente eso sería un infinito, pero en la máquina eso simplemente sería un problema. De hecho, en algunas computadoras, cuando tengo una división por 0, simplemente el programa se para, ¿okay? Porque la máquina no sabe qué hacer. Entonces nosotros pudiéramos modificar la estrategia con la cual tratar la línea de transmisión de manera de evitar esas situaciones extremas. ¿Okay? Entonces, de esa manera nosotros lo que vamos a hacer es que vamos a modificar nuestros algoritmos que venimos trabajando para trabajar con variables que no tengan necesidad de irse hacia esos extremos que yo acabo de describir. Una de esas situaciones, una de esas variables que es apropiada para este cálculo, es el coeficiente de reflexión. El coeficiente de reflexión, su módulo, está comprendido entre 0 y 1, es decir, que está acotado, ¿okay? No se va hacia el infinito como hemos mencionado hace un rato. Y el ángulo, por supuesto, está entre 0 y 2pi radianes. Así que entonces nosotros pudiésemos trabajar con coeficiente de reflexión en lugar de trabajar con impedancia. Y de esa manera nosotros nos garantizamos que el computador jamás va a trabajar con unas cantidades que se salgan de los rangos, podríamos decir, útiles dentro de la máquina. Muy bien. Nosotros, cuando vamos a trabajar con un gran número de stubs, un gran número de secciones, entonces muchas veces lo que hacemos es que hacemos combinaciones serie o paralelo de las impedancias. Si yo voy a trabajar ahora con coeficiente de reflexión, sería importante poder desarrollar un algoritmo que me diga cuánto vale el coeficiente de reflexión de una de estas combinaciones. Por ejemplo, una combinación serie o una combinación paralelo de líneas. Y entonces cuánto
cuánto va a ser el resultado de esa operación visto desde el punto de vista de coeficiente de reflexión. Recuerden, esa es la cantidad que yo voy a estar utilizando para garantizar que la computadora nunca va a entrar en zonas complejas. Nosotros lo que vamos a hacer es, en primera instancia, vamos a ver cuánto vale el coeficiente de reflexión de líneas combinadas. Por ejemplo, en este caso, líneas en paralelo. O sea, yo voy a agarrar dos líneas de transmisión y las voy a juntar y quiero hallar cuánto vale el coeficiente de reflexión de esas líneas. Como lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Entonces vamos a tener dos líneas de transmisión, cada una de ellas terminada en una carga, y ellas lo que van a hacer es que me van a ofrecer a la entrada de la línea un cierto coeficiente de reflexión que hemos denominado gamma 1 y gamma 2. Y lo que yo quiero hallar es cuánto vale el coeficiente de reflexión de la combinación, en este caso de paralelo, de esas dos líneas. Muy bien, entonces, nosotros, como ustedes ven en el dibujo, gamma 1 está apuntando hacia una de las líneas, gamma 2 hacia la otra, y la combinación la hemos denominado gamma T. Bueno, vamos a trabajar con esto. Entonces, digamos, lo primero que tenemos que hacer es, si estoy trabajando con líneas en paralelo, me queda mucho más conveniente trabajar con admitancias que con impedancias. Entonces, si yo relaciono la admitancia de la línea 1 con el coeficiente de reflexión, en este caso coeficiente de reflexión de voltaje, entonces me queda la fórmula que ustedes están observando en pantalla. Por ejemplo, y su 1 va a ser igual a 1 menos gamma 1 sobre 1 más gamma 1. ¿Okay? Recuerden, estoy utilizando coeficiente de reflexión de voltaje. Si fuera coeficiente de reflexión de corriente, el resultado sería inverso de ese. Y su 2, de la misma manera, va a ser 1 menos gamma 2 sobre 1 más gamma 2. Y lo que voy a hacer es que voy a sumar. Voy a sumar la admitancia de la línea 1 con la de la línea 2 y voy a tener una admitancia total Y sub T, que como ustedes pueden ver en la pantalla, a través de esa deducción, finalmente obtenemos un resultado que es 2 veces 1 menos gamma 1, gamma 2 sobre el producto de 1 más gamma 1 por 1 más gamma 2. ¿Okay? Eso ya nos daría la admitancia total de la combinación. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es hallar el coeficiente de reflexión de la combinación. Como ya tenemos la admitancia Y sub T, pues entonces el coeficiente de reflexión de voltaje va a ser 1 menos Y sub T sobre 1 más Y sub T. Y sustituyendo los resultados que tuvimos en las operaciones anteriores, terminamos con lo siguiente. Tenemos una división en la cual en el numerador tengo menos 1 más 3 veces gamma 1, gamma 2, más gamma 1, más gamma 2, y en el denominador tendríamos 3 menos gamma 1, gamma 2, más gamma 1, más gamma 2. La razón por la que he insistido en leer cada uno de los términos acá es simplemente para sacar cuántas operaciones tiene que hacer la computadora. Fíjense que este algoritmo que yo acabo de mostrar acá contiene un par de multiplicaciones complejas, contiene 8 sumas y una división. Ese es el número total de operaciones que requiere ese algoritmo. Pero lo más importante es, lo que nosotros vamos a tener acá es que si lo comparo con el método directo, vamos a decir así, de trabajar con las admitancias, eso requeriría un total de 8 sumas, 3 divisiones complejas. Pero el problema principal radica en que al trabajar con admitancia es posible que se nos salga de límite los resultados que hemos calculado. En este caso, como les decía, ninguna de las cantidades que estamos trabajando va a producir números grandes. Todos los valores de las gammas son menores que en la unidad. ¿Okay? Así que en esa operación que tenemos allí no hay la posibilidad de que la computadora pueda, digamos, entrar en una situación que nos produzca resultados incorrectos. ¿Okay? Bueno, entonces ahora vamos a comparar. Si en lugar de hacerlo con coeficiente de reflexión de tensión, lo hiciera con coeficiente de reflexión de corriente, bueno, el coeficiente de reflexión de corriente es el negativo del de tensión. Así que entonces en la pantalla hemos colocado la misma fórmula prácticamente
solamente que con el signo cambiado, en el caso de que nosotros quisiéramos trabajar con coeficiente de reflexión de corriente en lugar de coeficiente de reflexión de tensión. Nosotros diríamos, bueno, pero y no existe ninguna posibilidad de que ese algoritmo falle, por decirlo de alguna manera, entre una situación conflictiva. Bueno, sí, hay una situación muy particular que pudiéramos encontrarnos en la utilización de este algoritmo. Y esa situación ocurre en el caso de que tanto el coeficiente de reflexión de una línea y de la otra resulten ser en dos cortocircuitos, es decir, que nosotros tuviéramos dos cortocircuitos en paralelo. Lo podemos resolver por coeficiente de reflexión de corriente o el de tensión. Voy a ponerlo en el ejemplo que tenemos en pantalla, voy a hacerlo con coeficiente de reflexión de corriente. Si estoy trabajando con coeficiente de reflexión de corriente, sucedería entonces que un cortocircuito tendría un coeficiente de reflexión de más 1 en el caso de corriente. Si fuera de tensión sería menos 1. ¿Okay? Entonces, si sustituimos en la fórmula, tendríamos que el coeficiente de reflexión de la entrada, si asumimos en primera instancia un cortocircuito, vamos a poner el ejemplo que está en pantalla, que sería gamma sub I1 igual a 1, es decir, ya de una vez una de las líneas estaría en cortocircuito, pues entonces el coeficiente de reflexión de la combinación, asumiendo que gamma 2 no fuera un cortocircuito, sería 1 menos 3 veces gamma sub I2, más 1, que es el coeficiente de reflexión que acabamos de poner aquí, para el cortocircuito, más gamma sub I2 dividido por 3 menos gamma sub I2 menos 1 menos gamma sub I2. Y eso finalmente produce a la salida 2 veces, o sea, 2 menos 2 veces gamma sub I2 sobre 2 menos 2 veces gamma sub I2. Es decir, el numerador y el denominador son iguales a la unidad. Es decir, volvemos a tener un cortocircuito. Pero lo que decía anteriormente, ¿qué pasa si la otra línea también es un cortocircuito? Si yo en esa fórmula colocara gamma sub I2 igual a 1, pues al final tendríamos entonces una indeterminación, tendríamos 0 sobre 0. Y entonces el resultado que hace la computadora, bueno, en este caso ya sabemos que basta con que una de las líneas sea un cortocircuito para que el resultado siga siendo un cortocircuito. Entonces la manera de resolver este problema en el algoritmo es simplemente vamos a preguntar si alguna de las líneas es un cortocircuito, pues automáticamente ya coloco que el coeficiente de reflexión es el valor apropiado. Si fuera coeficiente de reflexión de corriente, el resultado sería 1. Si fuera coeficiente de reflexión de tensión, el resultado sería menos 1. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, aquí ya ustedes tienen en pantalla el algoritmo escrito para MASCAT, utilizando coeficiente de reflexión de tensión. Entonces, fíjense ustedes que el algoritmo dice que gamma t va a ser igual a, y tengo dos soluciones. Entonces, yo pregunto, si gamma 1, uno de los valores, es igual a menos 1, es decir, que tengo un corto, y automáticamente el resultado es menos 1. ¿Okay? Y ya está, y no tengo que hacer ninguna otra cosa. Si por casualidad el valor no es un cortocircuito, entonces meto la fórmula completa. Por eso es que ustedes ven el otherwise en la línea de abajo. ¿Okay? Entonces, así es como luce en el caso de MASCAT, como es que lucen las operaciones como las que yo acabo de escribir. Ya tengo el algoritmo para una combinación de dos líneas. Ahora supongamos que tengo una gran cantidad de líneas. Pues lo que yo voy a hacer es, cuando yo escribo el algoritmo para MASCAT, lo que vamos a hacer es que vamos a colocar las longitudes de líneas y de longitud en un arreglo y a lo cual le vamos a estar aplicando justamente el algoritmo que nosotros acabamos de desarrollar. ¿Okay? Entonces, pero no tengo que hacer una serie de operaciones de programación, digamos en el sentido que lo haríamos en un lenguaje como Fortran, sino que simplemente las escribiríamos, las ecuaciones, como las escribiríamos nosotros en una hoja de papel. ¿Okay? Entonces, en este sentido, lo que yo voy a hacer es que ustedes están viendo en pantalla un problema particular. Aquí tengo una estructura que tiene una carga y tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de transmisión. Y tengo también 6 stubs ahí. Y lo que quiero yo hallar es no solamente cuánto vale
el coeficiente de reflexión para un único valor, sino inclusive quiero que la frecuencia varíe, porque quiero tener la respuesta de frecuencia del sistema. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar las distancias, como de nuevo lo hemos colocado en pantalla, hemos colocado las distancias y los stubs en un arreglo. Y luego lo que yo voy a hacer es que voy a aplicar los algoritmos que yo acabo de mencionar anteriormente. Entonces, fíjense ustedes, en la pantalla, del lado de la izquierda de esa matriz, tenemos allí las distancias que hay de cada uno de los trozos de línea de transmisión. Y en el lado derecho tenemos las longitudes de los respectivos stubs. Muy bien, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a considerar en cada una de las líneas de transmisión. Ya dije que lo que iba a hacer para hallar el coeficiente de reflexión de una combinación. Nos faltaría agregar cómo voy a manejar esas cantidades que yo tengo ahí. Bueno, vamos a suponer entonces que cuál es el efecto de la línea de transmisión sobre el coeficiente de reflexión. Pues simplemente es un atraso de fase, si estamos asumiendo que la línea es una línea sin pérdida. Entonces lo que vamos a tener allí es un atraso, más bien, no diríamos de fase, sino del ángulo del coeficiente de reflexión. Entonces tendríamos que meter en las líneas las exponenciales correspondientes a cada una de esas porciones. Entonces, si yo quiero hallar el coeficiente de reflexión a la entrada de una línea, lo que tengo que hacer es el coeficiente que está del otro lado, multiplicarlo por la respectiva exponencial. Por ejemplo, he colocado un ejemplo en la pantalla. Pues lo que nosotros vamos a tener allí es que si llamamos A el valor del coeficiente de reflexión del lado de salida de la línea y llamamos B el de la línea, el coeficiente de reflexión visto desde la entrada, pues la relación sería que B va a ser igual a esa A, coeficiente de reflexión del lado de allá, multiplicado por E a la menos 4 veces pi por J imaginario por la longitud de la línea que hemos llamado en este caso L1. Es la longitud de trozo de línea que conecta a esa carga con su entrada. ¿Ok? En el caso del stub, el tratamiento será idéntico, pero la única cosa es que ahora el valor de partida ya lo conozco porque es un cortocircuito. Así que entonces el valor del coeficiente de reflexión a la entrada de las líneas que están en cortocircuito va a ser menos 1, que es el valor del corto, por E a la menos 4 pi J por la longitud del stub. ¿Okay? Entonces, esos dos elementos los voy a colocar dentro del algoritmo, junto con las otras cantidades que hemos colocado anteriormente, y eso es lo que va luego a entrar en el lazo para calcular las cosas. ¿Okay? Así que ahora, con todo eso que yo acabo de decir, vamos a tener el siguiente algoritmo. Ustedes están viendo en pantalla. Fíjense que la función, digamos así que hemos denominado coeficiente de reflexión, le hemos dejado adicionalmente no solamente el valor de las cantidades que yo voy a estar operando, sino que además tengo la frecuencia, es decir, la posibilidad de yo poder variar la frecuencia, esto porque me interesa hallar la respuesta de frecuencia de ese circuito. Bueno, entonces, ¿cómo trabajamos esto que está aquí? Bueno, lo que hacemos primeramente es que cargamos en la variable A el valor del coeficiente de reflexión inicial que está acá, y luego lo que hacemos, tenemos un lazo for que me va explorando la matriz que yo acabo de mencionar anteriormente, donde vamos agregando los términos que yo acabo de mencionar. En particular, vean ustedes que el término B, que sería el coeficiente de reflexión a la entrada de las líneas, se obtiene de tomar el término A, que ya habíamos colocado anteriormente, multiplicado por esa exponencial. El término C es lo que corresponde al stub, y luego, finalmente, la última línea me dice que el nuevo valor de coeficiente de reflexión obtenido de la combinación es la fórmula que nosotros dedujimos en las láminas anteriores. ¿Ok? Se me olvidó comentar, el valor de comienzo de esto, que aparece ahí como gamma, que es el valor del coeficiente de reflexión de la carga. Es decir, yo tengo una carga al final y luego lo que yo voy a hacer es que voy a ir modificando esto hasta obtener finalmente el resultado que yo deseo. ¿Okay? Por eso es que yo cargo el valor de coeficiente de reflexión de la carga en la variable A y luego esa variable es la que yo voy modificando a medida que me voy moviendo por toda la línea.
Y al final, cuando termino de hacer toda la operación, lo que me interesa es graficar exclusivamente el módulo de A. Todas las operaciones que ustedes tienen en pantalla son con números complejos. Y el MathCAD siempre va a trabajar con números complejos. Entonces, al final yo lo único que digo, transfórmame esta cantidad a este número complejo, solamente me interesa el módulo de ella porque es la que yo voy a graficar. ¿Ok? Entonces, para mostrar eso, vamos a escoger un valor arbitrario de carga. Por ejemplo, escogimos ahí un valor de 0,7 de coeficiente de reflexión en la carga. Y a través de todo este circuito, lo que yo voy a hacer es obtener los distintos valores de coeficiente de reflexión, pero ahora en función de frecuencia. Así que fíjense ustedes que en el eje horizontal yo he variado la frecuencia desde un valor, digamos, desde 0,8 hasta 1,2 de la frecuencia central. Entonces, fíjense ustedes cómo varía eso. Un detalle importante, se parece a algunas de las cosas que nosotros tuvimos en clases anteriores, donde justamente los circuitos pudiera suceder que tengan una respuesta muy aguda, como lo que tenemos acá. Así que eso va a producir un ancho de banda relativamente estrecho. Sin embargo, una vez que yo tengo este algoritmo, como el que yo acabo de escribir, yo pudiese ahora utilizar alguna función que ya viene en el propio lenguaje para mejorar esa situación. ¿Okay? Como ustedes pueden ver, el ancho de banda es relativamente estrecho. Tengo un coeficiente de reflexión, en este caso de 0,1, ¿okay? Justo en la frecuencia central, pero rápidamente perdemos el acoplamiento. ¿Okay? Rápidamente el sistema se desacopla cuando yo me alejo de esa frecuencia central. Muy bien, entonces acabamos de resolver un problema, digamos, a una única frecuencia. ¿Ves? Tenemos esa línea de transmisión con la carga y efectivamente pues la computadora nos pudo resolver ese problema a una única frecuencia, pero sería interesante poder mejorar esa respuesta. Como decíamos allí, tenemos una respuesta demasiado aguda, quisiéramos mejorar el ancho de banda de esto. Y pudiéramos utilizar un enfoque de optimización, aprovechando justamente que ya estos paquetes, el MathCAD y el MATLAB, tienen internamente ya los algoritmos para hacer optimización. Entonces, lo único que tenemos que hacer es diseñar adecuadamente la función objetivo que vamos a optimizar por medio del paquete. Nosotros ya sabemos de otras asignaturas pues que debemos ser cuidadosos en la elección de la función objetivo para que podamos tener una respuesta convergente. En este caso lo que debemos tener es justamente que una función debe ser convexa, que tenga un mínimo local a la cual pueda haber una convergencia. Lo mejor entonces para este caso que nos ocupa es tener una función cuadrática, porque la función cuadrática va a ser convexa. De manera que lo que vamos a hacer con función objetivo es que vamos a sumar todas las desviaciones que tengamos entre los resultados que nosotros vayamos obteniendo por el camino y una especificación dada que le vamos a dar el nombre de máscara. Entonces lo que vamos a hacer es la diferencia en cada punto, en ese ancho de banda, vamos a ir comparando la máscara con los resultados que vamos obteniendo durante el proceso iterativo que está haciendo la máquina, y esa es la función objetivo que le vamos a pasar al algoritmo de optimización, que no lo vamos a programar nosotros porque ya está dentro de la máquina. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a llamar. Entonces, para mostrar esto vamos a hacer un arreglo de 9 stubs. Y vamos a considerar una carga que tenga una reflexión bastante alta, digamos 70%. O sea, el coeficiente de reflexión en la carga es 0,7 y tenemos un sistema de 9 stubs. Y la idea es, vamos a optimizar el sistema para tratar de bajar el coeficiente de reflexión lo más posible dentro de un ancho de banda de interés. Bueno, para hacer eso, como les decía, entonces hemos
diseñado ya la función objetivo que vamos a colocar aquí, vamos a meterla dentro de la función minimize, que es una de las funciones que están en la biblioteca de Mascat, y le vamos a pasar como parámetro justamente un algoritmo, perdón, un vector en el cual van a estar las cantidades que nosotros vamos a variar. ¿Qué es lo que vamos a variar? Vamos a variar la longitud de los stubs. Vamos a considerar que las distancias son fijas y lo que vamos a variar es la longitud de los stubs. Como vamos a ver en la pantalla, a continuación, nosotros hemos obtenido, en principio, antes de llamar al algoritmo de optimización, hemos tenido una cierta respuesta. Como ustedes pueden ver allí, pusimos un valor inicial relativamente, vamos a decir así, arbitrario, y obtuvimos una cierta respuesta de entrada. Entonces allí, fíjense ustedes que más allá de un valor de 20% de la frecuencia central, obviamente que el coeficiente de reflexión se dispara. Entonces, tenemos un cierto ancho de banda que nos interesa alrededor de la frecuencia central. Pero fíjense que la curva es un poco extraña acá. Lo que vamos a hacer es, vamos a utilizar el algoritmo de optimización y que lo tenemos en pantalla en este momento. Fíjense que en la parte izquierda tenemos la definición de la función objetivo. Nuestro ancho de banda lo vamos a limitar a un 10% por abajo y un 10% por arriba de la frecuencia central. Por eso ustedes ven que la integral va desde 0,9 hasta 1,1. Y fíjense que hemos especificado como máscara 0, de manera que entonces coeficiente menos 0 sigue siendo coeficiente, pero elevado al cuadrado, para que tengamos una función convexa. Podríamos haber elegido otra máscara, pero en este caso particular, esta fue la que se eligió. Establecimos, a su vez, obviamente, que los valores del vector solución deben estar comprendidos, que deben ser mayores que 0, obviamente, y deben ser menores de 0,5. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es que hemos llamado a la función minimize. Con esa función objeto le hemos dado el vector y como uno de los parámetros, y el resultado de eso me lo devuelve en un vector nuevo que se llama yt, que es el que aparece en el lado derecho de la pantalla. Eso que está ahí ya es el resultado después de haber hecho la optimización. Vamos a ver qué fue lo que obtuvimos acá. Fíjense, esa es la respuesta de frecuencia del sistema. Fíjense cómo se incrementó el ancho de banda. Hay una cierta ondulación en el paso de banda, en la cual pues tenemos como valor máximo de desacoplamiento en ese intervalo alrededor de un 0,26. O sea, tengo un 26% de desacoplamiento. Alguien podría decir, bueno, todavía ese es un número relativamente alto. Sí, pero acuérdense que partimos de una carga que tenía un coeficiente de reflexión de 0,7. O sea que bajamos la reflexión de 0,7 a 0,26 en el ancho de banda de interés. Si nosotros hubiéramos tenido una carga diferente, con coeficiente de reflexión un poco más bajo, por ejemplo el caso de que la carga en lugar de valer 0,7 hubiera valido 0,5 de coeficiente de reflexión de la carga, el algoritmo lo hubiera podido bajar el coeficiente de reflexión en ese ancho de banda a menos del 10%. Para ilustrar físicamente el problema que acabamos de resolver, en pantalla tienen ustedes un dispositivo que tiene un filtro que contiene 9 stubs. El filtro es la parte derecha de ese dispositivo que está en pantalla. Y los tornillos que ustedes ven en la guía de onda son los stubs. Así que lo que hemos hecho justamente es jugar con esa penetración de esos tornillos para lograr que el dispositivo en el ancho de banda que nos interesa tenga la mínima reflexión posible. El dispositivo en su conjunto forma parte de un filtro de derivación, ¿verdad? Así que la parte que está a la izquierda contiene además un circulador, el cual estudiaremos en otra clase. Por el momento vamos a quedarnos solamente con el filtro, que es la pieza
que contiene los tornillos. Bueno, entonces, como ustedes acaban de ver con estos ejemplos, obviamente que no se agota el tema acá, lo que nosotros hemos hecho en este momento es que no solamente podemos resolver los problemas de línea de transmisión en forma analítica o gráficamente con la carta de Smith, sino que también podemos hacerlo con la computadora. Y lo importante acá es que una vez que ya hayamos elegido el programa con el que vamos a trabajar, debemos diseñar adecuadamente el algoritmo para evitar situaciones indeseables.